Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina, este programa que hacemos con un grupo de compañeros, en el cual están todos invitados a participar de la manera que prefieran, donde tratamos diversos temas específicos del campo nacional, con la mirada que le corresponde, claramente la nacional. En este episodio vamos a tratar la última obra del general Perón, que es Modelo Argentino para el Proyecto Nacional. Para esta emisión hemos vuelto a invitar a un gran compañero, un gran amigo nuestro, Andrés Berazategui. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ya casi. Hoy en día estamos en invierno, ya es casi buenas noches a esta hora. Exacto. Bueno, si estuviéramos en Rusia, sería de día todavía. Y probablemente, bueno, por algo se llaman noches blancas, ¿no? Porque ellos tienen, en determinado momento tienen las noches que son muy cortas y son las 8 y todavía es de día. En el norte, por eso tienen las noches blancas. Hay una novela muy buena de Dostoyevsky con ese nombre. Bueno, gracias otra vez por habernos invitado, a la gente del canal, a vos obviamente desde ya. A Sebastián, que no pudo venir. Exactamente, le mandamos un gran abrazo a Sebastián Iglesias. Y bueno, sí, vamos a hablar de obra cabal y obra entre comillas, porque no fue pensado, vamos a hablar un poquito de eso, no fue pensado como un libro. Exacto. El modelo argentino para el proyecto nacional fue presentado como eso, como un diseño de modelo para fomentar, para generar un proyecto nacional. Los lineamientos de un proyecto. Exactamente, sí. Hay un diseño, un modelo es algo que se diseña. Uno toma elementos, es una construcción intelectual que no puede basarse en abstracciones, un modelo, sino que uno deliberadamente pone una serie de elementos ordenados a nivel imagen y construye un modelo. Básicamente por eso se llama modelo argentino. Empezamos por donde vos quieras. Muy bien. Vamos a empezar siempre, como siempre hacemos, cortito al pie, por el principio. ¿Cuál es el origen? El origen nace de lo que Perón percibió como una especie de legado a la nación argentina. Hay que tener en cuenta de que en la década de 70 Perón ya era una persona avanzada en edad, es polémico, excede totalmente el marco de la exposición de hoy, pero de algún modo es como que quien dice que se resistió a ser presidente nuevamente, por cuestiones quería ser un estadista, un consultor, bueno, sea como fuera. Perón tenía en mente dejar un legado para la nación argentina y se le ocurre algo que fuera para la posteridad, hablando en concreto, y justamente diseñar, hay que tener en cuenta esta palabra importante porque voy a explicar por qué un modelo y por qué proyecto, son dos cosas distintas. Diseñar un modelo de país. ¿Viste? Cuando uno hablando, incluso coloquialmente en el barrio, cuando la cola es larga en el almacén, empiezan ahí, pero los alemanes tienen un modelo de país, ellos saben lo que quieren. Bueno, Perón quiso establecer para los argentinos un modelo de país, es decir, un diseño de las expectativas que se tenían que basar en la manera de ser, en la idiosincrasia de los argentinos, pero a lograr de una manera diseñada, digamos. Es decir, Argentina debe ser, el modelo es parte del deber ser, de esta manera. Ahora bien, si un modelo es un diseño no puede ser pura abstracción. Lo importante es que se base en ciertas características preexistentes que tiene la nación. Yo no puedo diseñar un tipo de país con determinadas características basada en la idiosincrasia de los hindúes, por ejemplo. Exacto. O sea, entonces Perón lo que se le ocurre es diseñar un modelo y que de acuerdo a ese modelo, que es la forma que toman los objetivos nacionales de cómo tenemos que ser, de ahí después poder generar un proyecto que lo alcance. Exacto. En esta obra lo que él dice es, este es el tipo de país que nosotros necesitamos tener. Que después vengan los políticos, se pongan de acuerdo y generen, dice en un momento dado, un consejo para el proyecto nacional. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para lograr ese modelo? Pero yo pongo el diseño de cómo debería ser Argentina y va a estar basada en la idiosincrasia argentina. Exacto. Eso es la obra y eso tiene la importancia de ser no solamente una cosa a futuro, sino que además por ser para aquellos que somos militantes del peronismo, es además el legado que nos dejó el general. Exacto. Y debemos honrarlo y respetarlo en ese sentido. Fue el último servicio para la posteridad que le dio a su patria el general. Y por eso creo que vale la pena, por eso y por otros muchos motivos. En un momento donde no solo la identidad del país, sino del movimiento nacional justicialista está en duda. Entonces volver a este tipo de cuestiones, por lo menos es una buena brújula para encontrar el norte nuevamente. Sí,
siempre viste que cada crisis que nosotros tenemos cíclica, los peronistas en el movimiento, como la que tenemos hoy de dispersión y falta de unidad y de polarización de los distintos sectores, un compañero que vos respetás también como Jorge Rulli dice que el peronismo hoy se transformó en un archipiélago de franquicias, ¿no? Entonces, cada uno tiene su quintita peronista, bueno. Kioscos. Exacto, humo por todos lados, bueno. Nosotros tratemos el esfuerzo de este programa justamente dejar de vender humo y recuperar la fuente para empezar a construir y poder lograr la unidad, la solidaridad y la organización que tanto nos demandaba el general. Vayamos en eso. Bueno, recuperar los fundamentos doctrinarios, ideológicos y del legado del general es un buen punto de inicio para dejar de vender humo y poder construir desde la realidad de los que nos dejó el general. Bueno, sí, es un muy buen comienzo y yo creo que para aquellos, particularmente nosotros siempre lo hemos charlado, el tema de la preocupación por la formación de los jóvenes que en estos últimos 10 años se han sumado a la militancia, que en la energía de la militancia diaria y de haber adherido a un proyecto con el cual uno puede o no estar de acuerdo, lo cierto es que se volcaron energías paramilitares y se descuidó un poco el tema de la formación. Bueno, un punto de partida para el que no tuvo tiempo o no pudo o lo que fuera y se quiere empezar a formar, creo que el modelo argentino es el libro ideal. Porque es simple, es bastante práctico y es corto. Son en formato de libro unas 120 páginas, no es una cosa, no se asuste el que le asegurás al televidente que es corto, práctico, sencillo. Sí, y que va a haber cosas que le van a parecer hasta naturales que un estadista lo haya enunciado teniendo en cuenta las características del país. Pero teniendo en cuenta la cantidad de lineamientos ideológicos que han adherido los presidentes en nuestro país, que sea natural, que sea una expresión natural de la manera de hacer Argentina, es todo un logro. En un momento dado, una de las primeras cosas que dice, de hecho, Perón, es que justamente una de las motivaciones que él tiene para hacer eso es que los argentinos somos expertos en haber exportado ideología. Exactamente. Entonces, o importado. Importado ideología. Vos la otra vez en el otro programa me hablabas de lo complicado que fue el progresismo en el movimiento nacional. Bueno, una vacuna contra el progresismo, él era Perón. Exacto. Sí. Y diversos ismos, ¿no?, que andan dando vuelta. Pero justamente la necesidad de establecer un modelo de país, pero acorde a nuestra realidad, parece una verdad de perogrullo, pero la verdad es que nadie lo intentó. Exacto. ¿Por qué? Justamente por esta capacidad, particularmente de la gente del puerto, que históricamente se ha encargado de importar ideologías, ¿no? Exacto. Que siempre por ahí la clave de por qué funcionó el peronismo es porque no importó. A partir de la idiosincrasia propia creó un manual de soluciones para el mismo país en donde está, no se dedicó a importar. Exactamente, y de hecho Perón, que no daba puntada sin hilo, porque también era estadista y político, también dice exactamente eso en el libro. Inmediatamente que te dice, nosotros los argentinos somos especialistas en esto de importar ideologías, nosotros fundamos el justicialismo, que no es ninguna importación. De paso pero te sigue reivindicando a su propio movimiento, lo cual es verdad, para nosotros es verdad, como una manera de establecer una serie de lineamientos ideológicos y doctrinarios acorde a nuestras particularidades, que seguramente no servirían. Hace un rato hablé de la India, seguramente el justicialismo capaz que no serviría para la India. Exacto. Tienen otra mentalidad, otra manera de organización social, sería inaplicable. O como él tomó de otros lados ciertas ideas, pero adaptándolas a nuestras características. Exactamente. Eso que lo que en filosofía sería trazar una facultad analogizante, digamos. Puede trazar analogías, pero las adapta a las posibilidades nuestras. No hace una cortapisas. De hecho, en algún momento dado, cuando habla de la cultura, él no dice que Argentina nace desde cero, desde el huevo. Él reconoce cierto pasado, el pasado de la conquista española, la tradición grecorromana, pero mirada desde América y particularmente desde Argentina. Claramente el movimiento nacional no empezó con él, ni este programa, ni este libro que vamos a analizar hoy es para simplemente reivindicarlo a él, sino también él dejó una misión bien clara, que era la actualización doctrinaria, el trasvasamiento. De hecho, él también en el primer capítulo, cuando establece los fundamentos del modelo argentino, hace lo que vos estás diciendo, toda una serie de antecedentes históricos. Bueno, no dicen Argentina nació conmigo, de antecedentes históricos de Argentina, la lucha contra el imperialismo, la formación particular que tuvimos en la guerra de independencia, la conquista, etcétera, etcétera, que nos hacen a que nosotros tengamos una manera de ser y de acuerdo a esa manera de ser, tengamos características propias que nos hacen podamos elegir un modelo de país que queremos. Porque probablemente si tuvieses
voy a poner una tontería, pero solamente para ejemplificar. Si tuvieses un país que tiene solamente 5 años de vida, probablemente no tenés un pasado importante como para decir, estos son los antecedentes históricos. Argentina ya tiene, para esa época tenía ya casi 200 años y él hace toda una breve reflexión sobre el pasado y que los pone como antecedentes históricos para la posibilidad de establecer un modelo argentino. Muy bien. ¿Por qué modelo argentino? ¿Por qué proyecto nacional? Modelo argentino justamente porque un modelo es un diseño de una forma y atributos que uno quiere tener. ¿Sí? Por ejemplo, yo me veo así y el día de mañana quiero tener el pelo, qué sé yo, más corto, quiero tener más espalda y quiero tener más abdominales. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque potencialmente lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer es una abstracción de tal grado de que ese modelo no se basa en realidades. Yo no puedo proponerme como modelo medir 2 metros, ser rubio de ojos celestes y chino, qué sé yo, por decirlo. ¿Se entiende? Por el diseño, el modelo es una serie de objetivos que uno diseña, pero tiene que estar en potencialidades que uno tiene y puede, y por ende es realista de alcanzar esos objetivos. ¿Qué potencialidades marca el libro? Bueno, las potencialidades es que tenemos una cosmovisión cristiana, humanista. Él habla mucho de lo social y de acuerdo al tipo de influencia que tiene lo social como comunitario, esto sería marco de otra, vamos a hablar más adelante de la idea de comunidad, organizar la democracia de determinado modo, contrapuesto a la democracia liberal, que sería una imposición cultural epocal que se dio en el siglo XIX. La democracia liberal, no vamos a hacer historia en la democracia liberal, pero se basa en el concepto de individuo. Exacto. De personas aisladas que solamente prestan su consentimiento a un determinado orden. No nació así con esa mentalidad argentina. Argentina venía con una mentalidad caudillista, muy popular, donde el pueblo en sí mismo, el pueblo bajo, tenía mucha participación a través de los caudillos, tenía un rol muy importante a nivel jurídico la presencia de Roma. Entonces la democracia liberal fue más que nada una creación artificiosa y, ¿cómo es que se dice?, una prótesis impuesta por la oligarquía portuaria. Perón, como alternativa, respetando ese pasado federal, social, popular, etcétera, etcétera, prefiere tener una democracia organizada de otro modo, al que él le pone democracia social. Es decir, de acuerdo a determinadas características, ves como hablábamos antes, a determinadas características que ya tiene el pueblo argentino, él quiere proponer una cosa más acorde con eso. Él dice, hasta ahora fue artificial la democracia liberal. De acuerdo a nuestras características, sería mucho mejor, mucho más factible proponer una democracia social, donde la comunidad se organiza de otra manera, donde no hay a través de lo que denominó organizaciones libres del pueblo, que tienen a la hora normativa, es decir, a la hora de ponerse en concreto para funcionar, una representación más genuina de las instituciones intermedias que lo que es un partido político. El partido político, no te olvides que es una facción que nace, partido viene de parte, que nace del concepto individualista y liberal en la Revolución Francesa. Estuvo muy de moda y por eso llegó hasta acá, en cierto sentido, con el tiempo, no en los orígenes. No es tan fuerte el origen de la revolución, la influencia de la Revolución Francesa, por ejemplo, en Mayo, eso no es un mito posterior. Pero sí es verdad que el concepto de partido, de afiliados, donde un afiliado es la manera de adaptar el individualismo a lo político, presta consentimiento a organizaciones artificiales que no son persistentes de la comunidad, como son los partidos políticos. Esto era más o menos entendible en la Europa del siglo XVIII porque había ciertos sectores de la burguesía que, por cuestiones que sería largo expresar, la sociedad estaba constituida por partes. Entonces tenía más o menos un sentido el tema de la representatividad por partidos. En nuestro caso, con el tiempo, con la mentalidad jerárquica, tradicionalista que tenían los caudillos y las bases que eran muy importantes y que tenían otro tipo de representación, fue mucho más importante lo territorial, por eso el federalismo, y también con el tiempo el tema de las organizaciones comunitarias o intermedias a partir del sindicalismo, por ejemplo. Estas maneras de representar al pueblo en sí ante el Estado le parecía pero mucho más genuina que un partido. Entonces le prestaba mucho más atención a la cuestión de la representación territorial y profesional, sean sindicatos para los trabajadores o sean cámaras para los patrones, le parecían mucho más genuinos y por eso él en su momento, en la década del 50,
al establecer la Constitución del Chaco, él quiere modificar el tipo de representación política en Argentina, dejando de lado o dándole un mínimo poder y presencia a los partidos en aras de que la representación política esté dada por las instituciones intermedias. Mucho más directa. Mucho más directa y más genuina, porque sí. son sectores preexistentes a la comunidad. Vos, si tocas con una varita, hacés desaparecer a los partidos, no pasa nada. Pero no puedes hacer desaparecer a los trabajadores, no puedes hacer desaparecer a los empresarios, no puedes hacer desaparecer los territorios. Son entidades preexistentes a cualquier organización política y por ende la política tiene que representar lo que existe en la comunidad y no lo que no existe, porque sería artificial. Claro. El partido político es artificial y nació a partir de una determinada experiencia histórica de Europa. Trasladarla acá a muchos, no solamente a Perón, les pareció poco genuino, les pareció un postizo, y bueno, él recupera esa noción comunitaria de la representación y propone, entre otras cosas, la democracia social como una alternativa de representación política y de organización de la democracia en este modelo argentino. Muy bien. Eso es uno de los contenidos principales. Ese es uno de los contenidos principales y bueno, después hace una representación de lo que él considera que es la cultura. La cultura para él es americana. Es americana, pero también es verdad que tiene una influencia europea que él reconoce, bueno, muchas veces lo ha reconocido, pero principalmente es americana. Da por supuesto de que Argentina va a seguir luchando contra el imperialismo. Da por sentado de que Argentina va a tener que tener una política, digamos, no de nacionalismo cerrado, sino de integracionista, porque él está viendo a futuro de que las integraciones, el modelo argentino propone ya directamente la integración territorial y geopolítica. La famosa unidad regional. La unidad continental, sí, exactamente, pero en lo concreto, ¿no? Porque él dice que hay un movimiento histórico de integración que es indeclinable, donde los seres humanos van integrándose cada vez en sectores mayores. Así como el hombre pasó a la tribu, de la tribu pasó al clan, del clan pasó a la nación. En el libro usa un término como mundialismo. Universalismo, concretamente universalismo. No obstante, y esto es muy importante, y es una de las cosas más interesantes a la hora de analizar la actualidad, él dice que para esas etapas de integración que son inevitables, uno tiene que ser más argentino que nunca. Es decir, Argentina tiene que integrarse y le va a resultar fácil con los países, por ciertas continuidades culturales y geográficas que tiene con los países de lo que nosotros denominamos la patria grande o Suramérica en lo más inmediato. Sí. Por supuesto que sería Latinoamérica en otro plazo, pero digamos lo más concreto hoy en día Suramérica. No va en desmedro de la propia personalidad e independencia de cada una de las partes que se suman a esta integración. Por eso él advierte de que esta integración se debe dar siendo más argentinos que nunca, o siendo más bolivianos que nunca, o siendo más colombianos que nunca. O siendo más americanos que nunca. Exactamente, pero sin imperialismos locales. Exacto. Esto evita, digamos, otra versión que podríamos denominar globalización. Ajá. La globalización es, en realidad, una igualitarización, que es justamente lo que Perón no quiere. Exacto. La igualitarización. Pero él ya veía la globalización como Él ve los procesos de integración. Exactamente. Y él dice, primero el continentalismo y después el universalismo. Y cada una de estas etapas tenemos que ser cada vez más argentinos y reivindicar cada vez más nuestra cultura y tratar de mantener independencia sin imperialismo de ningún tipo. ¿Es lo que se conoce como la cuarta bandera? La cuarta bandera es lo que él denominó nacionalismo cultural. Ajá. Él en un discurso habla de la cuarta bandera como nacionalismo cultural, no está explícitamente en el texto, pero este texto, el día que lo presenta, fue el 1 de mayo de 1974, ante el Parlamento, o mejor dicho, ante la Cámara de Diputados y senadores, ante el Congreso. Discúlpame, parte de ese discurso lo hemos pasado acá en la segunda emisión del programa, que se llama, en el segundo episodio que hemos hecho de Tarea Fina, que se llamaba Organización Popular. Para que el que esté interesado en escuchar ese discurso, cualquier cosa se mete en el segundo programa, Organización Popular, y ahí puede ver. Bien. Él presenta ese discurso, después te vamos a contar algo, porque él presenta el texto, pero el texto no se conoció. El texto del modelo argentino no se conoce, se va a conocer después de muerto y bastante después, casi... Póstumo. Sí, claro, exactamente, póstumo.
él presenta con un discurso que es muy bueno y que sintetiza el contenido. Y ahí habla 2 veces de nacionalismo cultural. No dice es la cuarta bandera, pero en otro discurso, en otro lugar, sí lo dice. Pero él habla constantemente, era una actualización. Para los que son peronistas saben, y siempre se habla de que el peronismo no puede cambiar ninguna de sus 3 banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Pero Perón también decía que la doctrina debía actualizarse. En el 70 él dice que ahí se agrega una cuarta bandera, que es el nacionalismo cultural. ¿Por qué reivindica esto? Justamente por los inevitables procesos de integración que se estaban dando en el mundo y que hoy como gran novedad conocemos como globalización, que no es exactamente lo que Perón veía como universalismo. Claro. Porque mientras la globalización igualitariza a los pueblos, donde no hay culturas, Donde nivela para abajo. donde no hay fronteras, donde no hay espacios situados, donde todo se debe igualitarizar: la economía, los regímenes políticos, la cultura que deja de ser consumo para ser preferencias de consumo, una aberración totalmente economicista. Él lo que dice es que justamente sí hay que avanzar porque la técnica avanza e integra el mundo, lo achica, pero donde cada entidad situada debe cada vez más tratar de mantener su independencia. Entonces, integración política, sí. Desfondamiento e igualitarización cultural, política y económica, no. Exacto, clarísimo. ¿Se entiende? O sea, tiene que ser un mundo integrado desde lo técnico, pero no igualitarizado desde lo político. Cada país sigue teniendo que tener sus sistemas sociales, sus culturas, y a la diferenciación de la cultura, que no es simplemente si me visto de una manera u otra, sino de una manera de ser específica que me genera órdenes sociales y por ende organizaciones políticas diferenciadas. Y riqueza. Exactamente, por supuesto. Eso es un tema que también habla de modo muy importante en este libro. Entonces es como una especie de, en este camino de integración, sigamos manteniendo la diversidad de las partes. Muy bien. Mientras que la globalización es que lo que genera la técnica también se traslade a lo político. Esto es muy funcional para aquel que tiene más poder. Claro. Porque en realidad pide igualdad a aquel que tiene la posibilidad de hacer valer su propia desigualdad. Claro. Aquel que tiene... Hace cualquiera. Así somos todos Son iguales. ¿no? Si vos a la hora de lo concreto tenés más poder que yo, entonces no somos tan iguales. La igualdad a nivel político es lo más beneficioso para aquel que es desigual. Esto es muy importante para analizar filosóficamente, Exacto. ¿no? Pero estamos hablando de nivel de las relaciones de poder, ¿sí? A nivel de las relaciones de poder es aquel que quiere establecer las mismas reglas del juego, es el que las puede manejar. Claramente tiene un gran sentido antiimperialista el libro. Lógico, y habla bastantes veces sobre el tema. Que él dice incluso que una de las características para la práctica política en orden de la política internacional que nos sirve, teniendo en cuenta de que hay potencias y que hay imperialismos, en ese momento era Estados Unidos y la Unión Soviética, pero que podía cambiar, eso podían ser, él constantemente, en un momento en los 60 habló de que se tenía que hacer una lectura de la política, el peronismo se debía a una lectura de la política internacional en clave antiimperialista. Lo dijo, tengo entendido que hubo algún que otro esfuerzo de algún intelectual, pero la verdad que no lo conozco. Pero es interesante, nosotros en relaciones internacionales lo hablamos como la política de las grandes potencias en realidad, pero es básicamente lo mismo. Cómo las grandes potencias defienden y proyectan poder y cómo aquellos que tienen menos poder se tratan de defender. Y digo imperialista y no digo imperio, queda para otro momento la distinción que es más compleja. Muy bien. Lo importante de esto es que justamente una de las cosas que dice es: una de las razones por las que tenemos que empezar a juntarnos los más débiles es porque el imperialismo sigue existiendo y va a existir. Y una manera de poder combatirlo más eficientemente es que aquellos que sufrimos el imperialismo nos juntemos para defender nuestro interés. Es muy interesante que alguien del tamaño político de Perón de esa consigna. Claro, y además, y él propone, por ejemplo, un hecho concreto que hoy está muy en boga. Por ejemplo, por el tema de los recursos naturales. Dice, nosotros en el tercer mundo tenemos muchísimos recursos naturales que los del primer mundo van a necesitar. Sí. Por varias razones. Ya se adelanta a todos esos pasos que claro, estamos viendo. sí, está hablando de ecología. En ese momento en Argentina muy poca gente hablaba del tema de ecología aplicado al tema de los recursos. Ojo, no un ecologismo O radicalizado. la universalización del mundo. Claro, sí, claro. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Si vos te pones a pensar, una tendencia que ya se veía en esa época, que los grandes recursos, o gran parte de los recursos estaban en el mundo no industrializado, donde además había grandes cargas demográficas.
China, por ejemplo. Ujú. China en la década del 70 era muy poco lo que consumía. ¿Vos sabés lo que consume hoy China? Es la China en principal 10 años economía. hizo ingresar 400 millones de personas a la clase media y son 1.600 de millones de habitantes. Se propusieron dentro de 35 años terminar con la pobreza en China. ¿Vos te imaginás lo que son 1.600 de tipos consumiendo lo mismo que consume un argentino? Cuando venían con un plato de arroz por día. Claro. O sea, van a consumir muchísimos recursos y esos ¿Dónde metemos recursos, toda la basura? claro, hay muchos problemas. Va a haber muchos problemas. Bueno, Perón está hablando de esto en los 70. Por eso es que se dice que estaba 40 años adelantado. Lógico, lo que pasa es que también era un tipo muy informado y él establece algunas cosas como ecología sí, pero que no vaya en desmedro, por ejemplo, de la disponibilidad científico-tecnológica a la que le dedica un apartado, sino que Perón siempre fue un tipo muy de mentalidad clásica y todos los análisis que hace siempre son tratando de buscar el equilibrio y la armonía. Ajá. Entonces él dice, nosotros queremos avanzar, pero también cuidado ecológico. Hay un desafío para el ser humano es cómo generar en armonía ese desarrollo científico y tecnológico cuidando el ambiente y sin que se nos vaya la mano, por decirlo de algún modo. Exactamente, sí, es los nuevos modelos que hay que revisar y tratar de encontrar. Por ejemplo, que hoy en día se dice mucho en nuestro movimiento, el tierra, techo y trabajo. Claro, claro, claro. Y además también avisando de que, ojo, porque las potencias se quieren quedar con nuestros recursos y a veces en el discurso que se proyecta de cuidado de los recursos, en realidad hay un discurso de las potencias de no consumas, pero para vos. Claro. Para Que mí yo la sí. necesito. De esto hablamos la otra vez un poquitito cuando hablamos de que los países del primer mundo nos dicen que cuidemos la ecología, pero porque nos quieren fabricando artesanías. Claro. No quieren que consumamos los recursos que ellos necesitan porque quieren mantener sus altos estándares de consumo y además porque los necesitan para modificarlos y seguir teniendo en la cúspide de la economía su propia relación jerárquica alta. Exacto. No quieren ni que les consumas sus recursos ni lo que los utilices para que tengas una gran economía y puedas competir con ellos. Exacto. Entonces ahí viene el discurso ecologista para los aborígenes, vamos a decirlo, que somos Claro. nosotros, que somos los indiecitos que nos quieren venir a convencer de que tenemos que fabricar, Y nos traen sus vanguardias iluminadas. claro, financiadas, por supuesto, cuando una de las cosas que también decían en aras de que no consumamos excesivamente los recursos, es que si esos recursos encima están en países que tienen cada vez más demografía y si mejoran económicamente se van a poner más consumidores, otra cosa que hay que hacerles es no solamente que no consuman los recursos, sino que incluso tengan baja demografía. Ajá. Hoy este tema está en boga. Exactamente. Llama la atención la actualidad de muchos de los temas que trata ese libro. Sí, por supuesto, por supuesto. Un año antes de presentar este libro, perdón, 2 años antes, asume como secretario general de la ONU un fanático, ¿cómo era que era el nombre? Lo tengo y ahora se me perdió. Bueno, esto me pasa por no tener los apuntes. Controlador de población para los países del tercer mundo. Perón le escribe una carta diciéndole, entre otras cosas, de que él estaba totalmente de acuerdo con la ecología, pero que que la demografía efectivamente había que, digamos, organizarla, había que controlarla, pero a través de la organización, no a través de la limitación de los nacimientos. Entonces él dice, Esa frase me hace recordar a la que decía Henry Kissinger. claro, lo que pasa es que se quiere controlar Quiere compulsivamente, controlarla, claro, compulsivamente. quiere controlar compulsivamente. Uno de los temas principales de relaciones internacionales de los Estados Unidos sería el control demográfico en los países del tercer mundo. En el año 1974, justamente en ese año, Henry Kissinger presenta un documento, el famoso documento Memorándum de Seguridad Nacional número 200, donde se establece que se llama algo así como el crecimiento de la población y los intereses estadounidenses o americanos de ultramar, americanos dicen ellos, donde se proponen desde... De ultramar, concepto muy británico. Sí, también. sí, sí, bueno, típico de imperio marítimo, las posesiones de ultramar, sí, es un típico lenguaje de una potencia marítima. Y Perón le escribe una carta al secretario general de la ONU, entre otras cosas, algo que hoy suena hasta para los oídos de hoy, ¿no? Hasta reaccionario, pero es porque está pensando en otra cosa, que es que hasta no permite ni siquiera, le dice que no va a permitir la utilización de los anticonceptivos. Ni que pensar que pensaría del aborto, ¿no? Que se está planteando hoy en día.
En realidad el tema del aborto, por ejemplo, en el peronismo ya estuvo prohibido fue combatido desde la década del 40, desde el primer peronismo. Sí. Pero asombra, digamos, culturalmente era bastante entendible el tema de la condena social del aborto, pero la pastilla en aquella época era casi, la década del 40 casi una novedad, digamos. Y suena hasta duro para los oídos de hoy en día que un estadista diga, ni siquiera vamos a utilizar pastillas. Y de hecho se sacó un decreto que prohíbe la comercialización o su control extremo vía triple receta médica, lo cual era casi como decirte que no la vas a conseguir. Pero él lo dice que es porque esto obedece a la proyección de las grandes potencias, de los imperialismos, para controlar poblacionalmente el crecimiento demográfico de los países del tercer mundo. Es fácil demostrar que efectivamente sí es así, empezando por el documento que vos citás de Kissinger en adelante. Es fácil, hay un montón de agrupaciones que se dedican con financiamiento estatal por parte de los países del primer mundo sobre este tema. Y justamente, en líneas generales para el tercer mundo, pero particularmente para un país como Argentina, que tiene el 8º territorio del mundo con solamente 40 millones de habitantes, en aquel momento eran, no sé, creo que 23, 20 cortos, 20 algo. Claro, porque en el 78 se cantaba 25 millones o 24, una cosa así. Mundial. Claro, era un país, o sea, en nuestro caso tenía incluso hasta un sinsentido. No podemos ocupar y hacer explotar toda la potencialidad de nuestro territorio con tan baja demografía. Él también menciona que para el año 2000 teníamos que ser 80. Sí, dijo lo ideal. Dijo varios números. En los 50 en los 40, 50, durante el primer peronismo, se había propuesto objetivamente 50 millones para el año 2000. Estamos lejos de alcanzarlo, ya lo pasamos y somos 40 cortos. Y después en algún momento una vez dijo 80 y otra vez estaba conmocionado y dijo 100. Pero bueno, se entiende de que la demografía es lo que quería, es un país altamente demográfico, porque te da un gran mercado interno, porque podés explotar más recursos, porque podés generar explotación del potencial que tenés. Tiene su sentido. Tiene su sentido, y él analiza todo este tema del control de natalidad o de los objetivos que tiene con el cuidado de los recursos naturales por una perspectiva de estadista. Una perspectiva de estadista. No vivía de la coyuntura, estaba planificado. Claramente no, y mucho menos en esta obra. Mucho menos en esta obra, claro. ¿Algunos otros conceptos principales? Bueno, a mí lo que siempre me resultó muy interesante es la parte final. Pero claro, porque en la parte final habla sobre Argentina en el concierto mundial, en la comunidad mundial, y como yo vengo del palo de relaciones internacionales, es lo que me va a llamar la atención. El que le interesen las cuestiones culturales le va a llamar más la atención otra cosa. Pero bueno, al final tiene habla estrictamente de geopolítica. O sea, un estadista que hablara en la década del 70 en geopolítica, muy difícil. Y que Perón utilice la palabra explícitamente geopolítica, en aquel momento calculo que debe ser duro. Y, ojo, esta edición que está acá, y que de paso se las mostramos a los televidentes, que es la edición que hizo el Congreso de la Nación, la Biblioteca del Congreso de la Nación, que tiene muchos estudios, está basado en el texto del colaborador inmediato que Perón tuvo para la construcción de este texto, que fue el coronel Vicente Damasco. Un personaje olvidado, lamentablemente fue muy importante. Un tipo que se recibió con honores en Estados Unidos, en West Point, o sea, un tipo muy importante, muy lúcido. Y por ende, por ser la carpeta posta, digamos, porque circulaba, no se sabía bien cuál era el texto definitivo, al no conocerse, bueno, circularon varios textos. El texto posta, o lo que seguramente era el texto más cercano al fiel, era que estaba en la mesa, lo encontraron, esta carpeta la encontraron en el escritorio de Damasco, así que damos por sentado que es la versión más fiel. Utiliza la palabra geopolítico, está la palabra geopolítico, en muchas ediciones no está. No es un detalle menor. Por eso el que vaya a comprar está bien, el que no puede encontrar esta, que dicho sea de paso, este texto igual está en internet en PDF, puede comprar cualquier otra. El 95% del texto es fiel y el ese 5% son detalles. Por ahí lo de geopolítico no es un detalle, pero digamos les va a quedar muy en claro cuál es el pensamiento. Ya que traje una rareza, que también la muestro. Dije que había varias ediciones. Esta edición es una auténtica rareza. Los que conocen y son investigadores sabrán cuál es. Es la edición que todavía está, si no me equivoco, es del año 80,
que sacó el famoso historiador Fermín Chávez, Ajá. otro personaje olvidado, muy artesanal, como verán, son tapas con broches, o sea, es muy, muy artesanal, muy militante, ediciones Pueblo Entero, Exactamente. pero Hermoso igual, ¿eh? sí, que tiene las deficiencias del texto que se dio por conocer por primera vez, porque está basada en la primera difusión del texto que fue en una revista que se llamó Política Internacional Ujú. en 1976. Salió en 4 partes, la última o las 2 últimas, cuando incluso había caído el peronismo. O sea que salió, tiene la particularidad. Y después salió otra edición que salió a mediados de marzo del 76. Pero ambas fueron muy reducidas. La revista esa Política Internacional es básicamente inhallable. Y bueno, respetando esa edición es que Fermín Chávez también sacó esta que también aún hoy es inhallable, salieron apenas unos cientos de ejemplares, esto, y aparte estaba el proceso, cuántos no habrán ido a tirar, se habrán escondido, se habrán perdido. Exacto. Y después, bueno, hubo sí un montonazo de ediciones. Yo recomiendo al que la pueda conseguir, a la más completa, que es la que sacó el Congreso de la Nación, que sí, sí, Que la vas y la pedís y te la dan gratuitamente, ¿eh? sí, si perteneces a una institución o algún grupo de estudio o algo por el estilo, sí, te la dan. Por ejemplo, si sos de una unidad básica, te lo dan. Sí, sí, sí. Gratuitamente. Hasta donde tengo entendido, sí. Sí, sí, la nuestra lo hemos hecho. Y otras obras más tienen, muy interesantes. Exactamente, comunidad organizada, etc. Exactamente, Que exactamente. vamos a tener una trilogía en los próximos programas sobre ese tema. Sobre comunidad organizada, así es, con otros compañeros, así es. Sobre la actualidad de este texto, ¿qué nos puedes decir? Muchas cosas, como te habrás dado cuenta, hablamos de ecología, Sí. control poblacional, geopolítica, integración regional, distinción entre universalismo y globalización. Realmente es muchísimo lo que tiene de actual Y y encima es fácil de leer, es corto. fácil de leer. Yo insisto con este tema a aquellos compañeros que o que les cuesta leer o que no han leído, que empiecen con Perón con este tema. Porque son en formato libro, son 120 páginas. Y además es lo más acertado por la actualidad y la vigencia Porque del tiene texto. muchísima actualidad, asombra, por momentos realmente créeme que asombra la actualidad que tiene. Está hablando de cosas que ahora están de moda. El tema de la ecología y por qué lo habla, cuando habla el tema Si querés de... profundizar en las cuestiones de actualidad. Bueno, yo rescataría, de lo que dije, rescataría básicamente 3 cosas. El tema de la ecología. Ujú. El tema de ecología es muy importante porque somos muchos los que reconocemos y valorizamos el territorio argentino como territorio todavía por ocupar y por producir. Y lo digo esto porque la globalización y los modos de producción capitalista, particularmente allí donde va avanzando el capitalismo y se van generando cada vez más desplazamientos de las industrias porque son contaminantes o porque sale más barato a países del tercer mundo que cobran muy poco dinero, sudeste asiáticos, por ejemplo, Exacto. y los países que están un poco más supuestamente avanzados dentro de lo que es la dinámica del capitalismo van desplazando sus industrias concretas y tangibles de bienes y van haciendo economías de servicios. Y los servicios no hace falta tener ni grandes espacios ni ocupaciones territoriales para hacerlos. Vos para hacer una agencia de seguros puedes hacerlo en una oficinita. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Se urbaniza cada vez más la sociedad. Se urbaniza. Y nosotros tratamos, en mi opinión, y esto del peronismo, a través de un fomento muy fuerte por el tema de las cooperativas agrarias, proponía no sé si una vuelta, porque en aquel momento no era tan grande la ida del campo hacia la ciudad, pero sí un vivir en el campo y vivir en la tierra para producirla. Una cosa muy importante y muy olvidada, salvo la Universidad Nacional de Lanús que sacó un trabajito al respecto, es muy olvidado el tema de en el primer peronismo la importancia que tuvieron las cooperativas agrarias como una política diseñada a vivir, producir y organizar la economía y la vivienda en el campo. Ajá. Para no generar macrourbes donde el ser humano se despersonaliza, se amontona, se hacina y con todos los problemas que además que generan a nivel Se vuelve una psicológico y hormiga. de inseguridad, claro, sí, sí, sí. Ese tema de ver la ecología y verla, La insectificación del hombre, claro, mencionaba. sí, en algún momento habla así, en un momento dice que si el hombre no tiene un arraigo se genera un individuo abstracto e indefinido.
Y justamente lo que quiere Perón es que partiendo de su visión humanista y cristiana, que tenga una vocación que servir hacia la comunidad en la que está arraigada. Y un hombre despersonalizado en un departamento donde ni se ve la cara con el vecino, ni tiene trato, ni espacio, ni siquiera interactúa con el medio ambiente. Ni vida interior. Exactamente. Y esto va generando una serie de cuestiones psicológicas que van generando, por ejemplo, traumas psicológicos, las nuevas enfermedades como estrés, que en eso antes no existía. Depresión, estrés, drogadicción, inseguridad. Bueno, es muy importante el tema del análisis ecológico como una manera de producir con la naturaleza y viviendo en ella y con ella. ¿Dónde podemos leer sobre eso? Eso está en dos partes. O sea, están dos partes del libro, pero le prestan mucha atención. Lo digo esto porque habla también del tema de, por ejemplo, la iglesia, las Fuerzas Armadas, también habla también de lo científico-tecnológico, pero eso no es una novedad en el pensamiento peronista. Eso no es una novedad en el pensamiento peronista, sí lo ecológico, que en la década del 40-50 no existía. No existía como tema prioritario de agenda. Acá sí. Y hoy la sigue teniendo, por lo cual es muy actual las reflexiones que hacen. Otra cuestión muy actual es el tema de cuando habla de las políticas de integración territorial. Es muy importante, muy actual eso. Nosotros nos desayunamos en la década del 90 que había comenzado la globalización, que en realidad la globalización es en realidad un proyecto ideológico. No confundamos globalización con mundialización. Claro. Y Perón hace de lo que vendría a ser la mundialización. Mundialización es el proceso técnico por el cual el espacio se va achicando. O sea, es algo indetenible. O sea, el mundo se va achicando porque los transportes son cada vez más comunes, más rápidos, las comunicaciones son más fluidas, más generales, más inmediatas, más, ¿cómo se dice?, instantáneas. Exacto. Entonces, el mundo geográfico y por ende mental se va achicando producto de una cuestión técnica. Pero eso es mundialización, porque es el mundo. Claro. El globo, que es algo que no tiene fronteras, es un proyecto ideológico de expansión de los valores occidentales hacia el resto del mundo. Globalización es el estándar en política y economía que Occidente considera superior y por ende lo quiere exportar a todo el mundo. ¿Occidente todo o una parte? Primero había que definir qué es Occidente. Es un concepto es un concepto polisémico y no todos lo definen de determinada manera. Cuando yo digo Occidente, estoy hablando del Occidente moderno, básicamente Norteamérica y Europa Occidental. Básicamente, el estándar de democracia liberal y economía libre de mercado con el fundente cultural de la ideología de los derechos humanos es el estándar que Occidente pretende exportar al resto del mundo. Y que todos deberíamos aceptar, todos tendríamos que tener el mismo... ¿Exportar o imponer? Exportar mediante la persuasión o, como ves en Siria o Libia, mediante la fuerza. Es un estándar, un canon que Occidente considera que debe ser exportado. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace un rato, es decir, para todos por igual, sí, la economía se va a ir integrando, dejen de ser economías nacionales para que sean mercados transnacionales. Cada cultura debe ir desfondada para que todos adhieran a la ideología de los derechos humanos. Que cada sistema político no tiene que basarse en sus propias experiencias, sino que tienen que ser todas democracias liberales y que además se deben ir integrando en democracias regionales hasta llegar a una democracia global como la que propone un politólogo como David Hell. Es decir, todos por igual. Pero si todos por igual, si somos todos iguales, nadie tiene personalidad y en definitiva el que hace jugar las reglas de juego de la economía, de cómo se piensa y de la política es el que tiene más poder. Claro. Por eso es lo que hablamos, volvemos por abajo te la vende de somos todos iguales, pero claro, el que maneja los hilos es uno. Exactamente. Imagínate en un zoológico se ponen de acuerdo todos los animales en reconocer la igualdad. ¿Puede hacer valer de igual modo el poder el león que el mono o las gallinas? No, bueno, no creo que haya gallinas tampoco en un zoológico, pero valga el ejemplo. Es lo que hablamos antes, el discurso de la igualdad es funcional para el que tiene más... Sí, el discurso de la igualdad es funcional al que es desigual y tiene más poder. Porque si todos nos acotamos a las mismas reglas, todos aceptamos por igual aceptar una serie de reglas de juego donde manda uno. Si yo tengo reglas de juego diferentes, me sirve para mí para protegerme porque mis reglas son diferentes. Claro. Si yo acepto las reglas del otro, voy a quedar al servicio, bajo el pretexto de la igualdad, del que tiene más poder. Es muy interesante ese concepto. Por eso es importante
distinguir lo que es técnicamente la mundialización, que es algo que no se puede evitar, de lo que es globalización como una proyección de poder y los valores del Occidente. Perón lo que habla es, hablando de la integración como hecho fáctico, no, y diciendo que en algún momento el mundo efectivamente se va a ir a achicar de una manera integrada por lo geográfico y lo geopolítico, seguir reivindicando la diferencia. Para ponerlo en términos actuales, es como que Perón diciendo que siendo indetenible la mundialización, no deberíamos caer, no obstante, en la globalización. Exacto. Para ponerlo en lenguaje actual. Está muy bien. Y eso tiene una enorme actualidad, por supuesto. Claramente, hay un montón de cuestiones en este libro que son de una vigencia que asombra y que son una caja de herramientas para entender el presente. Para entender el presente y para analizar la realidad desde un lugar definido. Ajá. ¿Se entiende? Por ejemplo, ¿estamos de acuerdo con la integración? Bueno, si vemos acá de que la integración puede rendir sus frutos, es positiva, pero tenemos que defender las particularidades y las independencias nacionales, un buen proyecto fue, y en cierto sentido sigue siendo, digo en cierto sentido porque hay muchos que ya se han dado un paso al costado o pretenden dar más al paso, algunos pretenden irse y dar un paso al costado, un buen proceso de integración es la UNASUR y un mal proceso de integración es la Unión Europea. Exacto. Porque la Unión Europea en lo económico ya básicamente eliminó la independencia económica, porque ya no existen las monedas propias, sino que existe un sistema solo económico, que es llamado euro, que se basa en el euro, en regulaciones igualitarias para todos, y en ciertos temas de política también tienen limitaciones de decisión, cada una de sus partes, producto de acuerdos que tienen que ver con la Unión Europea. UNASUR no cayó en ese extremo, por eso es mucho más interesante el proyecto de UNASUR que el de la Unión Europea. Muy bien. Y eso diferencia cómo una integración es buena cuando respeta sus independencias y por qué está empezando a ser cada vez más cuestionada la Unión Europea. Bueno, de hecho, se va a Inglaterra, por ejemplo. Exacto. Y el euroescepticismo está creciendo a pasos agigantados. Y ellos dicen, la Unión Europea tiene 70 años. Es mentira. Los antecedentes tienen 70 años con la comunidad del carbón y el acero, etcétera, etcétera. La verdad es que con el Tratado de Maastricht en 1991 recién nace la Unión Europea y con algunos estados. Yo considero que no le queda demasiado de vida o no por lo menos tal cual la conocimos a la Unión Europea. O en el caso de por la fuerza y desde el punto de vista legal mantenerse, va a ser para generar cada vez más discordia respecto a los que no estén de acuerdo con las reglas de juegos igualitarias. Claro, más excluidos de los que ya tiene. Y además porque le quita poder de decisión a los estados. Exacto. Claro, hoy está en juego eso. Ahora, qué curioso, ¿no? Que la UNASUR, el liberalismo argentino, Macri pone cada vez más peros con la UNASUR, Colombia dice que se quiere ir, Paraguay está en otro tanto. Los liberales que viven predicando con la globalización, los procesos de integración, son los primeros que deshacen la integración de la UNASUR yéndose cuando se enojan. Exacto. Es contradictorio incluso hasta con sus ideas, ¿no? Porque los liberales viven hablando de la integración en el sentido globalizador, no en el sentido en el que estamos hablando nosotros. Del liberalismo económico. Claro, pero bueno, ¿quién entiende a nuestros representantes actuales, no? Exactamente, pero volviendo al tema de la caja de herramientas que nos da este libro para entender la realidad, claramente cuando volvamos al poder hay que profundizar este tipo de cuestiones. Y yo creo que es el punto de partida, nosotros los que estamos más formados, y por eso más formados en el pensamiento peronista, perdón, eso quise decir, estamos más formados en el pensamiento y embebidos en el pensamiento justicialista, siempre tomamos como que el punto de partida para el conocimiento de la doctrina justicialista debería ser primero comunidad organizada, después doctrina peronista y después conducción política. Pero la verdad es que hoy, teniendo en cuenta la coyuntura actual, los temas que hay en agenda y ciertas cuestiones inmediatas, hoy creo que yo cambiaría la prioridad. No sé, sí, no la importancia, ojo. No la importancia, la prioridad en la formación, y les recomendaría a los que empiecen a querer formarse o a los que ya tienen una formación y quieren empezar a volver a recuperar las fuentes, por el modelo argentino. Muy bien. Me parece que puede ser más inmediato, más interesante y más productivo, porque lo de ponerme comunidad organizada, como ya vamos a ver en programas subsiguientes, tiene otro grado de complejidad, ¿no? Tiene otro grado de complejidad.
Y no es tan coyuntural, es más filosofía. Exactamente. Muy bien, Andrés, otro tipo de cuestiones que pone en vigor el libro, por ejemplo, el sistema político. Bueno, cuando habla del sistema político, justamente hablamos en un momento dado al comienzo de que el modelo se tenía que basar en características particulares del ser argentino. Y él no lo dice tan violentamente, aunque sí fue muy explícito durante el 40, cuando se hace la reforma, que la democracia argentina es una democracia liberal. Él hacía una diferencia entre lo que es la democracia liberal y la democracia social. La democracia social, la democracia liberal tiene las características de la división de poderes, la alternancia en el poder de los partidos y la monopolización de la representación política a través de los partidos políticos. La democracia social trataba de no abusar de la alternancia en el poder y por eso tenía que haber un Consejo de Estado para que hubiese políticas a largo plazo más allá de quien gobernara. Ponía en duda la importancia de la división de poderes y por ende, de acuerdo a la característica latinoamericana, ponía por sobre el resto de los poderes al Poder Ejecutivo como una figura fuerte e iba a quebrar el espinazo de la representación política monopolizada por los partidos políticos a través de una representación de partidos políticos ligados a lo territorial, pero también de las instituciones intermedias. Esto hacía de una democracia que él la llama en un momento dado, la llama orgánica, porque había sectores diferenciados que todos colaboran para el trabajo del conjunto de la comunidad y rompía con la igualitarización de los partidos políticos. Porque acá hay sectores diferenciados. Claro. Hay territorios, hay profesiones, hay gremios y hay patronales. Sí. Que tenían que tener su representación en una especie de cámara, vamos a decirlo. Es muy interesante el planteo. Por eso a Perón lo acusan en esa época de corporativista. Ajá. La palabra corporativista, que significa organizar la comunidad por cuerpos, se puso en boga en el siglo XX con el fascismo. Claro, lo querían tildar de eso. Claro, pero es muy distinto, porque justamente, de hecho, si bien es Perón Perón en Europa adquiere ciertas ideas que estaban muy en boga con respecto a esa fusión de lo social y lo nacional, de lo cual también habla en el libro, en el periodo de entreguerras y cuando él viaja a Europa, la Carta del Laboro a su modo tuvo una cierta influencia en determinadas cuestiones, pero igual fue muy distinto a la hora de proponer su propia alternativa con la tercera posición, y la característica del corporativismo fascista justamente es puntualmente este tema, no otros. Puntualmente este tema es totalmente contradictoria con lo que propone el justicialismo a la hora de organizar la comunidad. Ajá. ¿Por qué? Porque el corporativismo fascista justamente hace de los cuerpos del Estado. Cuerpos del Estado. Para que te darte una idea, un gremio no era una representación comunitaria. Era una representación comunitaria, sí, pero era una organización del Estado. Del Estado. El secretario general era todo. Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, decía Mussolini. No se acordaba a ciertas organizaciones sociales, no importa. Pero bueno, otro tema. La cuestión es que, por ejemplo, la Carta del Laboro prohibía el derecho de huelga explícitamente. El peronismo en ese sentido no fue normativo. En otro momento hablamos por qué. Muy bien. Porque no está bien que un Estado permita el derecho de huelga si es el Estado el garante de que hay justicia social. Sería contradictorio. No es que está mal la huelga, sino que legalizarlo sería reconocer la propia deficiencia. Claro. Bien. El funcionario, el secretario general de los gremios en el fascismo era un funcionario del Estado, cobraba del Estado y podía ser removido por las autoridades políticas. Claro. No era una representación de sus obreros que lo elegían libremente y el gremio nacía como una expresión espontánea, es decir, deliberada y voluntaria de ciertas personas que defienden un mismo interés y eligen su representación, sino un Estado que organizaba un determinado gremio, que en cierto sentido igual le funcionó bien a Mussolini, digamos, pero dependía de la buena gestión de Mussolini, con otro... Claro, él y se terminaba el modelo. Y caía al gremio en las arbitrariedades del político de turno. Claro. Ese es el problema. Entonces, una manera... que nosotros teníamos una manera totalmente distinta por nuestras características y Perón justamente lo que hace es tratar de dotar de poder, de como se dice ahora, esa palabra estúpida que se utiliza ahora, empoderar a la comunidad, generando gremios que fueran grandes y poderosos. Por ejemplo, no se permitía más de un gremio por rama de actividad,
Solamente se permitía uno para que fuera grande, numeroso y poderoso. Sindicato único. Exactamente, sindicato uno por rama de actividad. Y también las cámaras, incluso en el peronismo llegó hasta ser compulsivo el tema, porque claro, en ese momento muy pocos eran los obreros sindicalizados. Y bueno, se organiza el sindicalismo, pero nacido de la realidad preexistente de un gremio que existe, es decir, de una profesión que existe, elegido por representantes propios que organizan el gremio y de entre sus miembros. El Estado no tiene nada que hacer más que reconocerle la existencia. El Estado reconoce la existencia y por ende los derechos y obligaciones de ese gremio. No lo organiza, no lo mantiene y no lo conduce. Es una representación directa de los trabajadores. Exactamente, comunitaria. Y no representativa. Sí, es representativo. Bueno, lo que quiere Perón justamente es simplemente un voto en la urna y no. Lo que quiere Perón es que sean representativas. Justamente que sean la representación del gremio ante el Estado. Directa. Y no en el Estado como era con el fascismo. Por ende, por eso es que algún filósofo como es Alberto Huela, un autor que vos conocés, dice, si el peronismo es corporativismo, es muy distinto del fascismo, porque el corporativismo del fascismo es corporativismo de Estado. El del peronismo es corporativismo de comunidad. Exacto. Porque lo que prevalece no es el Estado. Corporativismo de comunidad. Sino la comunidad, sino la idea de comunidad. El Estado tiene un rol fundamental, pero no dentro de las organizaciones de la comunidad. Por eso son organizaciones, porque se les reconoce jerarquía y orden y representatividad. Por eso son libres, porque nacen de la voluntad deliberada de los interesados y no del Estado. Y son del pueblo. Son de Argentina, no son ONGs. No son internacionales. Muy bien. Por eso es organización libre del pueblo. ¿Se entiende? Representan sectores preexistentes de la comunidad, no artificiales, por eso son del pueblo en sí. ¿Sí? No son representaciones de los que jugamos a la pelota con la izquierda o con la derecha. Son de un sector representativo de algo que existe. Si desaparece el Estado, los trabajadores de colectivo no van a desaparecer. Los trabajadores no van a desaparecer, porque siempre hay alguien que ejerce una profesión. Para esta caja de herramientas que nos da Perón en este libro, para analizar esta cuestión que es interesantísima, que estás mencionando, sobre las organizaciones gremiales o organizaciones libres del pueblo. ¿Hoy en día por algo es que se ataca a este tipo de organizaciones? Bueno, eso ya no se ataca tanto porque alguien proponga la destrucción de la democracia liberal y la instauración de una nueva democracia social. No se los ataca por eso, sino porque en definitiva, precisamente por la fortaleza que tienen los gremios, aunque estén divididos, etcétera, etcétera, son representaciones genuinas de trabajadores y que tienen la característica de, como son libres, es decir, se eligen a sí mismos, se organizan a sí mismos, se conducen a sí mismos y se financian a sí mismos, tienen su propia caja, tienen una independencia que un partido político no tiene. Exactamente. El político, y que bueno, malo, regular, le da la soberanía política. Exactamente. El político, bueno, malo, regular, siempre va a depender de la caja del Estado. Y siempre va a depender de la caja de Estado, no individualmente, sino de acuerdo al sector o al partido político al cual adhiera, que es lo que le permite como mediación acceder a los puestos de las agencias del Estado. El gremio no tiene esa necesidad. El gremio tiene su independencia, tiene su propia lógica, su propia dinámica, su propio verticalismo, su propio concepto de autoridad muy distinto, y una dinámica muy distinta a la del partido político. Y además, insisto, mantienen su propio financiamiento, lo cual les otorga esa independencia económica, su propia soberanía política. Una cámara empresarial, lo mismo. Exacto. Una cámara, y es totalmente lícito. Nosotros peronistas no somos clasistas. Exacto. Dentro del concepto nacional, así como hay trabajo, también hay capital, y el representante del capital tiene una cámara, o es lo que quería proponer el peronismo justamente a través de la democracia social, que el empresario tuviera a partir de las cámaras su representación ante el Estado. Esto tiene varias cosas interesantes. De las cuestiones de la práctica política es mucho más genuino el tipo de representatividad de un gremio o de una cámara porque representa intereses de algo preexistente y no artificial como es un partido político, pero también desde el punto de vista del presupuesto. Porque vos imaginate, si eliminamos la Cámara de Diputados y los partidos políticos pura y exclusivamente pasaran a ser representaciones, por ejemplo, territoriales, el territorio sí existe y es legítimo que haya representaciones territoriales, porque no va a desaparecer las provincias. No. Imagínate que
cambiáramos la Cámara de Diputados y pusiéramos todas representaciones de gremios, instituciones intermedias, incluso de universidades, por ejemplo, también, y de cámaras. Cada sector tiene que financiar a sus representantes y tiene su posibilidad de removerlos en el caso de que quiera. Esos tipos, por ser independiente, un representante gremial está en una Cámara de Diputados con su representante, que se llamará diputados o como lo quieras formalizar a nivel normativo. El Estado se ahorra millones y millones de pesos en sueldo. Exacto. Yo, si tomara el poder y promovería una reforma constitucional y lo encararía de modo práctico por ese lado. Es la cantidad de dinero, ¿por qué? Porque me suena muy eficiente. Desde el punto de vista, hasta el liberal se tendría que convencer de que es genuino eso. Exacto. Pues es los miles de millones de pesos que se ahorrarían en sueldos de políticos y asesores el Estado al depender ese representante y esos asesores del gremio que lo puso. Y o de los la Cámara sectores más postergados estoy seguro que estarían mucho más tranquilos y su representatividad garantizada por lo directo. Vos no tenés una manera como se utiliza hay un concepto en la democracia misma, incluso hasta la democracia liberal, muy importante, que viene de la mentalidad anglosajona, que es la accountability, que es la rendición de cuentas. Como el liberal parte de que el individuo aislado pura y exclusivamente legitima una organización siempre y cuando él le dé su consentimiento, siempre una cosa fundamental para saber si sigue adhiriendo o no a una cierta organización, se llame Estado, se llame gremio, o se llame partido político, lo que fuera, es la accountability, la rendición de cuentas. Vos cada tanto me tenés que rendir cuentas a mí de lo que estás haciendo. Eso en un partido político es muy difícil. Claro. Máxime cuando hay frentes electorales, cuando uno se saca un partido político y forma otro. En un gremio es muy fácil, porque un gremio es una representación, tiene un estatuto, no desaparece, tiene autoridades constantes, hay elecciones internas, la rendición de cuentas de un gremio o de una cámara empresarial es mucho más concreta y posible llevarse a cabo que la que tenés en un partido político. ¿A dónde ejerces tu descontento si vos estás de acuerdo con, no sé, Unidad Ciudadana, por decirte? A ninguno. A ningún lado. Te dicen que vos me podés responder años tenés la posibilidad, y me parece un sistema medio arcaico y débil. Aparte, vamos a ser sinceros, con la distorsión que hay, por ejemplo, los congresales de partido ni funcionan. Es muy artificial, no hay ni interno, o sea, es muy difícil de fiscalizar esa rendición de cuentas en un partido político. En un gremio es mucho más fácil, porque vos tenés secretarías, además tenés elecciones constantes para un gremio que funciona bien. Tiene elecciones donde podés remover las autoridades. No es perfecto, pero por lo menos se discute proyectos y cómo funciona. Es una representación que media la representación de un modo mucho más genuino que un partido político. Porque hay un oficio que encuadra necesariamente antes, durante o después de las elecciones. Exacto. El partido político no. Porque como te dije antes, vos con una varita mágica podés hacer desaparecer los partidos políticos y no pasa nada. Pero no podés hacer desaparecer a los trabajadores, porque son un sector preexistente al Estado porque son expresión de una comunidad. Muy bien. Lo que estamos viendo, para ir cerrando, Andrés, es la vigencia de esta caja de herramientas que nos da Perón en este libro. Para ir cerrando, ¿nos querés decir qué ideas pueden servir para realizar una lectura del presente o unas palabras finales? Y yo tomaría, por ahí no es tan actual, no es tan presente, no actual en el sentido de que está desactualizado, sino que todo lo que acabamos de hablar de democracia social, eso obedece a un momento posterior del debate, que es que un proyecto como el que nosotros adheriríamos realmente tome el poder y pueda poner esto en tapete. Pero que sí o sí, seas peronista o incluso aunque no lo seas, el tema ecológico, el tema de la integración, el tema del universalismo, son temas muy actuales y que los puede leer cualquiera. Incluso aquel que no es peronista puede leer y verse beneficiado con este libro. Muy bien, entonces con esas palabras cerramos, Andrés. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima y todos los que estén interesados en participar de algún modo con el programa están invitados. Muchas gracias. No, a vos, gracias a vos.